Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, que nuestra mente esté alerta, que esté dispuesta aquí y ahora. Alumbres nuestro entendimiento, renueves nuestra manera de pensar para obedecer tu palabra por fe, Señor, para cada día disfrutar de tu gloria y de tu reino aquí en la tierra. En Cristo Jesús, amén. Jesús resucita, venimos compartiendo, instauró el reino aquí en la tierra y ese reino está en tu interior. Desde que llegamos a la tierra, llegamos con Jesucristo el Señor y llegamos con la gracia que nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Como somos una generación que llegamos después de que Jesús resucita, Jesucristo vive en cada uno de nosotros, es el reino. Y cuando Él resucitó, dice que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Es decir, que llegamos en el reino de la luz, que es el reino de Jesucristo, y no lo sabíamos. Dios te ha llamado, nos llamó a cada uno de nosotros para que nos demos cuenta que vivimos en el reino. Y nos llama para disfrutar del reino. Vivimos en el reino, no lo sabíamos, no lo veíamos, entonces ni modo de disfrutarlo. Él te llamó para que lo puedas ver y disfrutarlo. Jesús murió, resucitó y venció. Él vive en nosotros y comienza una relación personal con cada uno. En esa relación con Dios, colocó algo que es la oración. Entonces debemos de recordar, debemos de tener claro que hablar con Dios antes de que Él resucitara, lo hacían el pueblo de Israel por medio de los sacerdotes. Estaban en pecado, estaban separados, apartados de Dios. Dios no vivía en ellos, estaba en el templo como símbolo. Pero el resto de las naciones ni siquiera sabían que existía Dios. Imaginemos, el resto de las naciones, nuestros antepasados que vivieron antes de que Jesús resucitara acá, no sabían que existía Dios. Si no sabían que existía Dios, pues menos hablar con Él, orar, nada. Por eso cuando Jesús llega, comienza a hablar de una relación con Dios, la cual inicia cuando Él resucita. Cuando Él resucita, inicia esa relación. No importa las naciones, no importa la persona en qué nación está, porque ya Dios vive en el interior de cada uno de nosotros sin importar la nación. Entonces, en las personas de Israel, Dios vive en ellos, pero ya nosotros también Dios vive en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a compartir con qué frecuencia debo orar. ¿Con qué frecuencia debo orar? Y para eso primero vamos a ver un ejemplo natural. Entonces, imaginémonos una roca inmensa, fuerte, dura, una roca que usted ve cuando va pasando por la carretera y una roca inmensa. Imagínese que de arriba de la montaña cae una gota, no una chorrera, no, una gota. Y la gota cae en la roca. Usted pasa el día, pasa los 15 días y la gota está en la roca. Pasa usted a los 2 años y la gota está en la roca. ¿Qué va a pasar con esa gota que se ve insignificante, como si no tuviera fuerza? ¿Qué va a pasar con el tiempo al caer la gota del agua en el mismo punto de la roca? ¿Qué va a pasar con el tiempo con esa roca? La va a perforar y con el tiempo la va a desmenuzar, la va a destruir. Pero es con el tiempo, una gota, y ella no la perfora y no la destruye por la fuerza de la gota, sino por la constancia y la perseverancia. Pero tengamos en mente algo, el mismo
punto, porque si la gota cae hoy en un punto y dura 5 días, y a los 5 días la gota cae en otro punto de la roca y dura 15 días, y a los 15 días la gota cae en otro punto de la roca y dura un mes, la roca no la va a perforar. ¿Qué es la gotera en el mismo punto, continuo, cayendo? Entonces la fuerza de la gotera no destruye la roca, la destruye la perseverancia, la constancia de la gota en el mismo punto cada instante. Teniendo en mente eso, vamos a recordar el versículo de hace 8 días, Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesucristo vive en nosotros y es el reino. Ese reino Dios nos llamó para disfrutarlo y se cumple independiente de lo que se está formando, que es el imperio natural. Recuerda, desde el 2015 se comenzó a formar el reino dividido, pies de barros, pie de hierro, 5 dedos de barro, 5 dedos de hierro. La prédica está en la página www.evangeliolagracia.com. Usted ingresa a la página y buscas prédicas, ahí están los temas de la profecía. Nosotros estamos viendo al inicio de la presentación, compartimos como esta semana en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todos los líderes del mundo se pusieron de acuerdo sobre un tema como las pandemias, un pacto generacional. Todos firmaron el miércoles. Nosotros, los líderes firmaron y es en generacional. Significa que los líderes que van a ir llegando tienen un rutero, todos están ya de acuerdo. Y están divididos, dice, y el secretario de la OMS, pues feliz, porque dice esto es algo histórico, nos pusimos de acuerdo. Recuerda Apocalipsis 17:17, Dios ha puesto en el corazón del hombre, de los líderes, ponerse de acuerdo. Entonces nosotros vemos que se está cumpliendo ese reino natural. Pero no nos debe angustiar ni preocupar. ¿Qué estamos predicando y por qué hemos llegado a esto? Y es importante. Porque Dios te llamó para que vivas en los principios del reino de Dios, que se cumple desde que Él resucitó. Entonces, por ejemplo, Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso, él vivió en la ley y no sabía del reino que estaba en el interior, ni lo disfrutaba. Dios lo llamó, le revela la gracia y Pablo disfruta del reino de Dios estando en el imperio romano. Ahora se está formando un imperio que es el último sobre la tierra, que es dividido. Somos la primera generación, va a ir de generación en generación, se demora mucho de aquí a que se lo entregue a la bestia. Tranquilos. Nosotros somos la generación que estamos viendo el inicio. Y por eso las noticias que colocamos en la presentación. Entonces, en ese reino que está formando, paralelo está el reino de Dios siempre, desde que Él resucitó. Y Dios nos ha llamado en esta generación para conocer los principios de su reino que está en tu interior, para que usted viva de manera sobrenatural, sin importar lo que se está formando. Es por fe, porque ya el reino está en tu interior y tiene unas promesas. Y decíamos el domingo, ¿Dios miente? Dios no miente. Entonces usted comienza una relación personal. Porque uno puede decir, no, Dios miente, pero comienza una relación personal para que usted conozca a Dios, porque Él te llamó para revelarte a tu vida. Por eso enviamos una meditación diaria que cada día hemos de leerla. En ese reino, Jesús contó el primer principio, que es como decir una columna. El fundamento es Jesucristo, Él. Entonces usted va a edificar su vida y el fundamento es Él, Jesucristo. Él nos trasladó de la oscuridad a la luz. El fundamento es Él. Él vive en nosotros. Eres el templo de Dios. El lugar donde nos congregamos es la sede. No vamos a ninguna iglesia.
eres la iglesia, Dios vive en ti. Tu cuerpo es el templo de Dios, nada te puede separar del amor de Dios. Dios no te abandona nunca, nunca, siempre puedes contar con Él. Entonces Jesús habló de una, llamémoslo como una columna que fue la oración. Recuerda que cuando ellos escucharon hablar de la oración, para el judío fue algo nuevo, porque siendo judío y sabía que Dios estaba en el templo, ellos no podían hablar con Dios porque estaban en pecado, separados. Y lo hacían era por medio de ritos, penitencias y ceremonias. Y escuchan a Jesús y le dice, venga, ¿cómo así que la oración? Sí, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo comienza a funcionar eso que dijo Jesús en ese momento? Cuando Él resucitó. Casi la mayoría de las cosas que habló Jesús era para cuando Él resucitara. La vigencia empezaba cuando Él resucitara, porque Él iba a estar en nosotros. No importa la nación. Entonces Jesús dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces vemos que la oración es algo necesario para disfrutar del reino. La prédica hasta hace 8 días, oramos que sea claro y que cada uno se pregunte, yo no oro y yo vivo, yo oro y no vivo, y yo vivo bien, tengo trabajo, la familia, tengo salud, dinero, y yo no oro. Y yo creo en Dios, pero yo no oro, por allá de vez en cuando, el domingo que vaya. Entonces vamos a ver algo que es disfrutar del reino de Dios, lo sobrenatural en tu vida a partir de hoy, no importa el pasado, a partir de hoy. Entonces ese reino que está en tu interior, Jesús colocó como si fuera una columna que usted no puede quitar. Porque es la palabra, no puede decir, no, yo creo que eso no es necesidad, yo creo que es una opción. No, Jesús dijo la necesidad. Entonces es algo que debe estar en nuestra vida a partir de hoy y oramos que sea así. Que el que usted le comparta y le envía luego la prédica, que la escuche, orar que en toda la congregación, los niños, los jóvenes, hablarle de que deben de orar, y orar es hablar con Dios. ¿Y dónde está Dios? En el interior de cada uno. Es una necesidad, y eso lo hablábamos hace 8 días. Como es una necesidad, la pregunta es ¿con qué frecuencia yo debo de orar? Ahí dice orar siempre y no desmayar. ¿Con qué frecuencia? Dios le reveló a Pablo los principios del reino, y la oración es vital en el reino. Mira, Dios vive en ti. El reino es una realidad, es de fe, es una verdad. Para que lo disfrutes, debes de comenzar a hacer lo que dice la palabra. Entonces, Jesús dijo, hay que oír la palabra y hacer, acción. El evangelio es de acción, de hacer, no ritos, no penitencias, que Dios alumbra nuestro entendimiento. Entonces, orar es hablar con Dios y pedimos que sea claro ese que es un principio del reino, el cual no podemos quitar. No puedo obviarlo. Entonces es una necesidad. Debemos de pedirle a Dios que poderlo ver como necesidad, que es lo que hablábamos hace 8 días. Entonces vamos a mirar la frecuencia con la cual debemos de orar. Y Dios se lo reveló a Pablo. Dios le reveló a Pablo con qué frecuencia. Y vamos a ver 3 versículos que usted los apunte para que usted en la semana comience a hablar con Dios. Recuerde que usted debe pedirle ayuda a Dios para que le muestre esto. Entonces, el primer versículo está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces, si usted escucha un mensaje que dice que no es necesario la oración en el pacto de gracia, o que es de vez en cuando, que ya no es necesario, o porque Dios sabe lo que usted necesita, entonces usted no necesita de hablarle a Dios. No, orar sin cesar. Entonces,
Esto es para disfrutar del reino, de gozo y paz, de una vida que usted comienza a sentir eso por dentro de levantarse con fuerza y ganas para salir a trabajar. Usted comienza a sentir por dentro esas ganas de la vida, como que ya la amargura, al usted comenzar a orar sin cesar, usted comienza a ver todo diferente, porque recuerda lo que vimos hace 8 días, que hay una promesa que Dios te va a dar su paz. Entonces, al orar sin cesar, comienza a generar algo en nosotros, que en este tiempo es bien notorio, como es la tristeza y la amargura, porque el gozo y la fuerza de la vida está en tu interior. Jesús dijo, correrán ríos de agua viva dentro de ti, no en la circunstancia, no son las situaciones. El deseo de que usted se levante cada día con el gozo de Dios lo genera Dios que vive en ti. Y el primer columna que usted comenzará a colocar en su vida es orar sin cesar. Ya vimos que es cada día, ¿no? La necesidad de orar es cada día. En ese día, en el día de orar sin cesar. ¿Qué es sin cesar? Entonces dice el significado, sin detenerse, de manera continua, sin interrupción. Entonces, si uno lee el significado, uno dice, y entonces yo tengo que estar a toda hora hablando con Dios a toda hora. No, pues, sin cesar significa que a partir de hoy, si no lo está haciendo, usted sabe que cada día debe de orar. Y en ese día que te da Dios, cada día te lo da Dios, el tiempo te lo da Él, usted comienza a tenerlo en cuenta. Eso es orar sin cesar. A tener en cuenta a Dios, que usted no está solo. No está solo en ninguna área de la vida. Y que Dios vive en ti y que Él te dio la oportunidad de hablar con Él. Entonces, en cualquier momento del día, en el trabajo, Señor, sabiduría por esto. Tiene conflictos con los compañeros de trabajo, por cualquier motivo, Señor, ¿cómo soluciono esto? Que usted tenga en cuenta y donde usted esté, usted habla con Dios. Orar sin cesar significa eso, que en cualquier momento del día, en lugar de desesperarnos, angustiar, lo que hablábamos hace 8 días, presenta la petición. Orar sin cesar. Cada día Él está en tu interior, donde usted esté en el tráfico. Usted se va a presentar a un ascenso, pruebas, presentar un contrato, alguna oportunidad laboral o económica. Antes de ir, orar. Esa es la diferencia, orar. La acción es que contamos con Dios y sabemos que Él es el Dios de lo imposible y que va a hacer el milagro. Que lo que parece imposible, Él lo va a hacer. Entonces está el médico, un diagnóstico, orad sin cesar. No, ¿qué pasó esto? No, la palabra dice que Él se llevó las enfermedades, por su llaga he sido curado, oro. Orar sin cesar es durante el día tener en cuenta a Dios. Usted no está solo contra el mundo. Usted no está solo con toda la carga de su familia, la carga profesional, la presión social, los logros, las metas, las deudas. Usted no está solo. Dios vive en ti y ese orar sin cesar es pedir dirección, pedir ayuda. También es dar gracias, presentar la petición. Es que usted comience a entablar esa relación continua con Dios. Entonces cada uno debe preguntarse, yo no lo hago, o el que lo está haciendo sin cesar. Y eso es independiente de las circunstancias. Jesús dijo, la necesidad de orar siempre y no desmayar, recuerda. Entonces sin cesar es, hoy oro, la circunstancia, y sigue adversa, ¿qué debo seguir haciendo? Al otro día, orar sin cesar. Así yo no vea la respuesta aún. Es algo ya de cada uno, una columna, un fundamento de vida, que es hablar con Dios en todo momento durante el día. En el trabajo, con su familia, con sus hijos, hay cosas que hablar. Señor, deme sabiduría, cómo hablar, a qué horas contestar, qué decir. Entonces, si yo tengo en cuenta a Dios, antes yo soy, Señor, hay un problema en el hogar, ¿qué debo decir? Entonces, cuando llego, yo no voy a dar un grito, ni voy a ofender.
como he orado, Dios hace en nosotros. Y entonces callamos y nos da sabiduría en qué momento hablar y cómo hacerlo. Entonces, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primera columna, orar sin cesar. Tener en cuenta a Dios. A veces nos levantamos y hacemos la oración de por la mañana y todo el día salimos contra el mundo. No, es que en lo laboral Dios ¿qué me va a ayudar? Pregunta a la profesión o ocupación que usted desarrolle, negocios, lo que usted desarrolle. ¿Quién creó eso? ¿Quién creó eso? ¿Quién te dio el talento y el don de lo que usted desarrolla? Pues nosotros sabemos que es Dios por fe. Y como es Dios, pues Él te va a ayudar en eso, en tu profesión, en tu ocupación, te va a dar entendimiento, te va a dar ideas, te va a respaldar, usted va a hallar gracia. Entonces usted en su trabajo, Señor, necesito ideas, Señor, ayúdeme en mis ideas. Si tengo que presentar algo, ¿cómo lo presento? Lo que sea, contar con Dios, no estar solos durante el día. Saber que es real. Dios vive en ti y te escucha. Vamos a hablar todos los domingos sobre oración. Vimos que es la necesidad y hoy estamos viendo la frecuencia del día. Entonces, sin cesar. Segundo versículo. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración. Perseverar en la oración. Si el versículo dice perseverar en la oración, es porque nosotros no lo hacemos. Recuerda que es en el día, la necesidad. Cada día vamos a orar. Uno sin cesar lo va a tener presente, pero no solo eso, sino que voy a perseverar en esa petición, en esa dirección, en que me ayude. Así yo vea todo oscuro, así yo vea que como que no hay respuesta, así yo esté orando y como que el problema se incrementa, ¿qué debo hacer yo? Perseverar. Pero mira, increíble cuando vamos a ver qué significa perseverar en lo natural. Dice, hacer algo una y otra vez, especialmente si es difícil o requiere esfuerzo. Si es difícil o requiere esfuerzo, perseverar. Si es difícil o requiere esfuerzo, tiene que perseverar. Una pregunta, ¿orar es difícil? Pero mira que usa la palabra perseverar, que se usa cuando algo es difícil. Persevere, hágale, para adelante. Entonces la palabra dice, persevere en la oración. ¿Será que eso es difícil? ¿Orar es difícil? Oiga, como que no. Entonces, ¿por qué dice perseverar? ¿Requiere esfuerzo? ¿Usted necesita trasladarse, gastar dinero a un sitio, tiempo para orar? ¿Requiere un esfuerzo suyo para irse por allá? No, Dios vive en ti. Y donde está, Él te escucha. Entonces, ¿por qué dice perseverar si es fácil? Y si no requiere esfuerzo porque está dentro de mí y en cualquier momento lo hago. Y ese perseverar, cuando usted hable con Dios, puede hacerlo en voz alta o en la mente. Usted lo puede hacer como desee. Dios vive en ti, pero hay que hacerlo de una manera mental o en voz alta. Entonces, ¿por qué dice perseverar? Pues porque como nosotros en el día oramos por una situación y no vemos el resultado, abandonamos. Lo que dijo Jesús, no desmaye, persevere. Lo opuesto de perseverar es desmayar, dejarlo de hacer. Y Jesús dijo, no desmaye. Por eso más adelante le dice a Pablo, le revela y le dice, hay que perseverar. Cada día vamos a orar sin cesar, teniéndolo en cuenta y perseverar independiente de que vea el resultado o no lo vea. Es decir, nosotros vamos a entablar una relación con Dios, ¿sí? Sin pensar, sin tener como objetivo el resultado. Si tenemos como objetivo el resultado muy apremiante, vamos a dejar de perseverar. ¿Por qué? Porque yo estoy orando sin cesar hoy, mañana, y al tercer día no vi respuesta. Entonces ya la oración no la veo como una necesidad. Y si no lo veo como necesidad, menos
voy a hacerlo sin cesar en el día, ya no tengo en cuenta a Dios, yo solo contra el mundo, y dejo de perseverar. Y llega el amigo y me dice, oiga, sí sabe, ¿no? Acabo de llegar de la China, lo ancestral, y nos echa un cuento y todo, y uno, sí, lloro y no doy respuesta, y nos vamos por allá a lo ancestral. Y dejamos algo que es de fe. La oración es de fe. Dios vive en ti, Dios vive en ti, te escucha. Es necesario orar, sin cesar y perseverar. Debemos de orar sin cesar y perseverar en ella. Es por fe. Dios vive en ti, es por fe. Por fe Cristo vive en nosotros. Y por fe comenzamos a perseverar, así no vea la respuesta. Entonces, así todo parezca que se complica aún más, no debemos de dejar de orar. Entonces, valga la redundancia, debemos de orar para poder orar. O sea, Señor, no me deje desistir de orar. Que así yo no vea el resultado, yo no pierda esa relación contigo. Hablar con Dios es un privilegio. Uno, orar, sí, porque uno cree que como que toda la historia de la humanidad, todas las personas han hablado con Dios. Y así no es. Y recuerda que cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, el pueblo estaba acá en pecado. Y en el templo los sacerdotes entraban al lugar santo a hacer ritos, ceremonias, pero en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, el símbolo, en cambio Dios vive ahora en ti, Jesucristo el Señor, la verdad, el símbolo entraba solo una vez al año, uno a la presencia de Dios. Una vez al año. Y mira el privilegio que tienes ahora, que Dios vive en ti. Cuando murió y resucitó, Él pasa a vivir en ti. Desde que llegamos a la tierra, Él está en nosotros y nos invita a que hablemos con Él. Yo le voy a escuchar. Y no importa quién necesita la oración, nosotros, no Dios. Que necesita de orar somos nosotros, no Dios. Entonces, como no responde lo que uno quiere, entonces uno dice, orar, yo no voy a orar. Y uno se enoja con Dios, entonces no oro. Cuando el que necesita la oración, ¿quién es? Nosotros. Entonces, el principio es que es una necesidad, como respirar, cada día lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer sin cesar, lo vamos a tener en cuenta, pero vamos a perseverar, así no veo el resultado. Van 3, 4 años, no veo el resultado, ¿qué debemos de hacer? Seguir orando, perseverando. ¿Y por qué dice que es difícil y usa la palabra? Porque no vemos el resultado, abandonamos fácilmente. A veces dudamos, entonces uno a veces se equivoca, hace acciones indebidas y uno dice, yo por lo que hice, ahora Dios no me va a escuchar. Mire lo que hice. No, lo que usted hizo, Dios te va a disciplinar en amor, pero te escucha. Por eso dice la palabra, persevera en la oración, no hay asteriscos. Orar sin cesar, no hay asteriscos, como usted va a firmar un contrato, algo, y hay asteriscos acá, o una póliza de seguros, lea siempre los asteriscos. Cuando pasa algo, usted va a cobrar, no, mire aquí abajo, no le cubre. Yo no lo leí, ahí estaba el asterisco. La palabra no tiene asteriscos. Sin cesar, sin perseverar. Hay que hacerlo, familia, para disfrutar del reino, para que comience esa vida sobrenatural de usted ver un mundo que cada día va a estar más dividido. Recuerda lo que acabamos de leer. En lo natural usted no va a encontrar un mundo unido, por favor, cada día va a ser más dividido, confrontación. ¿Quiénes son los que se ponen de acuerdo? Los líderes, pero usted va a ver las masas como divididas, pero los líderes, como el ejemplo del 16 de abril, no importa la raza, la nación, todos estuvieron sentados allá, se dieron la mano, fotos, cenaron rico, firmaron. ¿Y el mundo cómo está? Dividido, pero ellos allá se pusieron de acuerdo. Entonces recuerda, Dios puso en el corazón ponerse de acuerdo a los líderes. Uno que va a ver en el mundo dividido, no se quede viendo lo dividido y se angustia y se preocupa y entonces, no, ya sabemos, pero que eso va a estar controlado, se van a poner de acuerdo
y cada día que mire que conflicto aquí, conflicto allá, se van a poner de acuerdo. Se van a poner de acuerdo. Y pasan las semanas y usted los ve que se dan la mano, foto viene, foto va, cenan, como si nada. Entonces, conociendo eso, el principio del reino es que en medio de ese mundo dividido, la paz de Dios que está en tu interior, el gozo de Dios, la justicia de Dios, los milagros. Entonces, cuando usted ora sin cesar y perseveras en tus peticiones, en tus anhelos, tus deseos, dar gracias en todo continuamente, pues ¿qué va a suceder? La vida sobrenatural. Dios te llamó a una relación con Él, vive en ti para una vida sobrenatural, más allá de tu capacidad. Entonces volvemos al ejemplo, al inicio. Usted ora, yo no oro, mire mi negocio. Ese negocio, ese empleo, esa profesión, lo que él logró es su esfuerzo. Que Dios le dio los talentos y dones y él no los reconoce, ¿no? Pero es un esfuerzo natural que al desarrollarlo pues va a alcanzar, eso es normal, pero es natural. Recuerda, Dios no te llamó a una vida natural, Dios te llamó a una vida sobrenatural. Para eso, Dios te mostró que vives en un reino, que está en tu interior, de una vida plena de paz y gozo, donde hablar con Él es una necesidad. No vamos a cesar de hablar con Él y siempre a perseverar. No llega la respuesta, perseveramos. Y como congregación tenemos ejemplo de perseverar. ¿Sí? Ejemplo de perseverar. Y los dos lugares que es donde hemos reunido, hemos tocado el límite. Y le decíamos a la congregación, oremos. Entonces cuando estamos en la oficina, pues el único que oré fue yo porque la gente ni sabía, no les comentaba eso. Pero yo le oré a Dios y colocó el sentido, usted tiene que moverse de aquí. Y nos movió, como oré antes, yo me fui a lo natural, a un hotel con un salón de acuerdo a mi presupuesto, a lo que podía. Y Dios, como había orado, Dios nos llevó a lo sobrenatural, a un mejor hotel, mejores condiciones, todo mejor, al precio igual del hotel más económico. Pero cuando en el hotel crecimos y llegamos a tener los miércoles un salón y los domingos 4 salones, cuando pagábamos el precio de un salón, el precio de un salón que era el principal del domingo, y teníamos 4 salones el domingo y el miércoles 1. Eso llega porque comenzamos solamente los miércoles un salón y fuimos creciendo, los domingos el salón principal, luego un salón adicional para los niños, los jóvenes. El caso es que llegamos a tener 4 salones y el del miércoles que nos reuníamos al estudio bíblico. Llegó un momento donde la gerente me dice, mira, el dueño me dijo que si yo asisto donde ustedes porque le estamos cobrando muy barato. Y el ajuste es este, a partir de tal día. Entonces yo les conté a la congregación, necesitamos un sitio a partir de tal día, ya no podemos estar aquí. Vamos a orar. Entonces compartíamos en las presentaciones, orar, busquen lugares, miremos qué hacer, que sea equidistante en el centro, donde todos, o donde nos quiere llevar Dios, pero oremos. Y hay que actuar. Entonces íbamos a buscar sitios y todo, no encontrábamos. El mes que se vencía ese plazo, ese mes, Dios dio el lugar y de manera sobrenatural, dio el lugar. En ese sitio igual comenzamos a crecer y llegó un punto donde el arriendo subió mucho y lo oraba a Dios, decía, ya con este arriendo podemos pagar una sede, haciendo cálculos de un precio de una casa. Cuando empezó el año, ese año, vamos a orar porque en octubre que se vencía el año ya iba a subir, ya se nos desbordaba, era mucho dinero el pagar en arriendo. Y en enero de ese año dijimos, oremos, como todo lo que hacemos en la congregación, orar. Eso es un testimonio de todos nosotros, para que veamos qué es orar. Entonces comenzamos a orar, pero en la sede propia no estábamos orando desde ese enero, sino que era un sentir desde que estábamos en la oficina, luego en el hotel, pero nos fuimos fue de arriendo, queríamos comprar, no fue la opción,
Pero cuando estamos en la casa de arriendo y comenzamos en enero y en octubre se vencía, pues en agosto, mitad de agosto, sucedió el milagro, que es el sitio donde estamos. Donde ya no había, y en mes y medio, que hacer un negocio hipotecario no se hace en mes y medio que le entreguen a ustedes bien, eso se demora mucho más. En mes y medio, en octubre primero, estábamos en este sitio, gracias a Dios. Y es una oración, así todo se viera oscuro, donde, cómo sucedieron los milagros. Tanto salir como llegar al hotel fue un milagro, salir a la casa de arriendo fue un milagro, nos lo dio equidistante, y la oración era que fuera en el sector donde nosotros estamos pagando arriendo, que era un sector costoso. Entonces, ¿cómo vamos a estar en el sector si las casas son costosas? Pues Dios hizo el milagro de la oración, pero no de un día ni de 2 días, una oración sin cesar y perseverando en esa petición. Y así todo lo que hacemos en la congregación, y decimos, y la palabra dice, ore para que la palabra corra, ore. Y decimos, usted debe orar para que la palabra corra. ¿Y cómo corre? Pues por los medios que tenemos. Entonces, ¿cómo Dios nos dio el canal de YouTube, los medios, cambiamos los equipos, todo lo que cambiamos para poder entrar y correr la palabra? La respuesta a una oración de años, y seguimos orando porque el fin es llevar la palabra al mundo, orar para que la palabra corra, es un deseo de Dios y seguimos ahí. Y yo sé que Dios nos va a dar la salud, nos va a dar el presupuesto, nos va a dar los recursos, nos va a dar los medios, los colaboradores, todo para que su palabra corra. Él lo hace, orar sin cesar. Y en la vida personal, pues testimonios, todos, lo he visto en sus vidas, orar sin cesar y perseverar. ¿Por qué dejamos de tener en cuenta a Dios en el día? Porque no veo respuesta. Algo tan fácil se me vuelve, no, pues ¿para qué oro? Y tengo el amigo, el familiar, que nos están contando otras cosas. Las redes sociales nos llega una cantidad de mensajes, que usted haga esto, que le va bien para su prosperidad, para su salud, para la armonía familiar. Y en ninguna parte está el fundamento Jesucristo y hablar con Dios, que es a 0 pesos. No gastas transporte, solo oxígeno. Y gracias a Dios por acá a uno lo cobran. Usted solo, donde usted esté, habla con Dios. Señor, estoy aburrido, tengo problemas, una adicción, el alcohol, la ira, los celos, lo que sea, en el trabajo, la familia. Tengo amargura, tengo este deseo del corazón, esta petición, me gustaría ir a tal lugar, conseguir tal cosa, mis hijos, mi hija, todo, cuénteselo a Dios, todo, orar sin cesar y perseverar. Así usted no vea el resultado, ¿qué vamos a hacer como congregación? Orar, ese es como una columna, hablar con Dios, que ¿dónde está Él? En tu interior. Usted no necesita irse a ningún lado para que te escuche. Segundo versículo, orar sin perseverar en la oración. Colosenses 4:2. Tercero, Romanos 12:12. Romanos 12:12. Constantes en la oración. Constantes en la oración. Romanos 12:12. Constantes en la oración. Si notamos los 3 versículos, los escribe, Dios le revela a Pablo cómo es esa relación con Dios. Y Jesús ya lo había dicho, orar siempre y no desmayar, la necesidad. Constante en la oración. Entonces, ¿qué es constante en lo natural? Se define como un hecho o características que se repite con frecuencia, de forma interrumpida y continua. Entonces, como perseverar, entonces ¿a qué horas trabajo? ¿A qué horas se atora yo orando? No. ¿Qué significa constante? Para el ejemplo de constante, vamos a ir a la parábola de Lucas 18, donde Jesús dijo la necesidad de orar siempre y no desmayar, que era una viuda que tenía un problema y iba donde el juez, un problema natural, y el juez era una persona mala, no le tenía miedo a Dios ni a ningún ser humano malo. El tipo, no tengo miedo a nadie, duro. Pero la mujer, que era una viuda, y en ese tiempo una mujer viuda, ¿cómo era considerada?
indefensa, a un lado, ¿sí? No tiene valor. Pero esta mujer viuda iba todos los días donde el juez. ¿Y qué le contaba? El mismo problema. Hágame justicia con mi adversario. El juez no le hacía caso. Al otro día, la misma viuda. Hágame justicia con mi adversario. Y el juez, al otro día, el juez abría su establecimiento y la viuda ahí. Hágame justicia con mi adversario. Al otro día, la mujer iba y le pedía lo mismo todos los días. Lo mismo. Ella no le cambiaba hoy una petición al juez y mañana le llegaba con otro problema. ¿Cuál era el problema que tenía? Hazme justicia con mi adversario. Tenía un problema. Lo mismo todos los días. ¿Y el juez qué dijo? No, esta mujer, aunque no le tenga miedo a nadie, ni a ella ni a nadie, le voy a hacer justicia. Va a agotar mi paciencia. Y llegó un día donde le resolvió el problema. Entonces le resolvió el problema a la viuda. Entonces, si usted al seguir la parábola dice, ¿qué no hará Jesús con sus escogidos que le claman a Él día y noche? Ahora usted no vaya a pasar toda la noche que no, yo no voy a dormir porque tengo que orar toda la noche. No, usted tiene que dormir sus 8 horas, por favor. Cuando dice día y noche es sin cesar, perseverando y constante en la petición a Dios. Entonces Jesús dijo, el que clama a mí, claro que pronto le responderé. Pronto le responderé. Como el ejemplo de el juez. Pero uno pasa un día. ¿No? ¿Qué día? Mediodía. Uno oró por la mañana, un problema económico, de salud, familiar, laboral, cualquier dificultad. Y uno oró a las 5 de la mañana y a las 12 del día, bravo, enojado con Dios. No me ha respondido. Voy a dejar de orar, voy a dejar de leer palabra, dejar de congregarme, eso no sirve. Me voy mejor para las energías, abrazar árboles. Fuerza mental, visualización, poder, yo digo y se hace, y se va y se desvía en las corrientes. Recuerda que el mundo está dividido y va a salir qué cantidad de mensajes del hombre cuando es sencillo. Persevere un día, al día siguiente y constante. Entonces constante es la misma petición, la misma petición. Entonces, ¿por qué? Si la palabra nos dice, ore sin cesar, persevere en la oración y sea constante, ¿por qué no lo hacemos? ¿Es fácil o difícil? Uno pregúntese. Recuerda que Jesús dijo que la palabra era ¿qué? Fácil y ligera. Y uno dice, no, eso, así que se va a solucionar las cosas. Orando voy a dejar de pagar, salgo de deudas. Te tengo una buena noticia. Claro, porque usted va acompañado la oración con una acción. Entonces usted dice, Señor, quiero salir de deudas. ¿Qué hace Dios? Pues te abre otra oportunidad de un empleo, de un negocio. Te da sabiduría para que administres el dinero que llega a tu casa. Haces que usted te rinda el dinero, que vaya el dinero donde va. Te saca del vicio, porque de pronto el dinero iba para un vicio, entonces te saca del vicio. Usted comienza a orarle al Señor, Señor, quiero salir de deudas. Dios va a responder eso poco a poco, con muchas acciones. Hay una acción nuestra. Recuerda que el reino es acción, hacer, oír y hacer. El reino es de hacer, pero es fácil. Entonces, para disfrutar del reino de Dios es necesario orar. Y los que llevamos tiempo en la congregación, un día una persona me llamó y me dijo, Amaury, ¿sabe por qué ya no lo volví a llamar? Le dije, ¿por qué? Porque usted siempre me decía lo mismo. ¿Y yo qué le decía? Oh, que orara. Y yo orara y yo necesitaba que me resolviera el problema. Y usted siempre me decía, ore. Entonces, ¿para qué lo llamo? Pues el primer paso que usted tiene que hacer es orar y ahí sí vamos a mirar qué hacer. Pero el primero es orar. Y es cierto, y lo he visto en mi vida y les cuento un testimonio. Mi mamá... Yo estaba niño, sí, 12 años, 11 años, lo recuerdo. Mi mamá un día me dijo, mire, usted no le pida nada a nadie. Yo casi, mi mamá y yo. Usted no tiene que pedirle nada a nadie. Usted a quien debe de pedirle es a Dios. Y a mí me quedó eso. Entonces en esa época, pues de acuerdo a lo que mi mamá creía,
hacíamos cosas de pedirle cosas a Dios, que el estudio, que si yo quería alguna cosa, ¿a quién se la tenía que pedir? A Dios. Ya cuando Dios me llamó y comencé a hablar de la oración y que era un Dios poderoso y que Dios se va revelando, pues comencé a ver que Dios es a quien debes de hablar. La primera relación personal que usted debe de cultivar es con Dios. Las relaciones personales naturales son necesarias, claro, cultívelas, hay que tenerlas. Hay unos que vienen con unos dones y hacen relaciones fácil, otros no, nos cuesta más trabajo en lo natural. Pero independiente la relación que debemos de cultivar, ¿cuál es? Hablar con Dios, que es tan fácil, tan sencillo, y no lo hacemos. No oramos sin cesar, no perseveramos y no somos constantes. Recuerde que constante es la misma petición. Usted hable con Dios, familia. Eso es, Dios vive en ti, Él te escucha, Él te ama, Él te llamó para que usted lo conozca, que usted no está solo, que sucede lo imposible, los milagros en la salud, la economía en su familia, su manera de pensar. Por eso, antes de leer la palabra, Señor, alumbra mi entendimiento, renueve. Entonces el mundo con tanto conflicto y un mundo natural tan duro, Señor, que yo pueda entender la palabra para no quedarme en lo que veo. Yo quiero vivir por fe en lo que dice su palabra, y por fe es la oración. Hablar todos los días. Y entonces usted levanta y comienza a ver un mundo, oiga, maravilloso el mundo, hermoso, gracias por mi trabajo, lo disfruto, eso te lo da Dios. Y usted levanta en su casa y usted, gracias Señor por mi casa. Y usted va a su bicicleta, a su moto, a su carro, y cada día lo ve más bonito, cada día le gusta más y lo disfruta más. ¿Por qué? Porque estás hablando con Dios. Si no hablas con Dios, si Dios vive en ti, el reino está en ti, estás en la luz, pero como no hablas con Dios, usted se levanta y renegando a trabajar. Esos empleados, esos compañeros de trabajo. Y usted se levanta y reniega, y resulta que usted tiene salud. Usted puede caminar, usted va al baño sin problema. Saque a caminar 10 minutos. No, tan aburrido, no, ¿para qué? Y usted puede ir 10 minutos a caminar con gozo. No. Si comienzas a hablar con Dios en tu interior, eso no sucede el primer día. Poco a poco, usted en su mente va a comenzar a ver un mundo que usted dice, Dios mío, vida, correrán ríos de agua viva dentro de ti, dijo Jesús. ¿Y de qué dijo eso? La presencia de Él. Usted comienza a hablar con Él. Entonces recuerda que ya usted, a partir de hoy, oramos, que es una necesidad. O sea, yo no me voy a acostar un día sin hablar con Dios, al menos una vez. Pero ya vimos hoy que ese día tiene que ser ¿cómo? Sin cesar, perseverando y constante. 3 cosas. Ese día, cualquier cosa, Dios te llamó para que sepas que está de tu lado, que no estás solo, que el milagro va a suceder. Y eso está el ejemplo. Moisés, Dios llamó a Moisés. Cuando Dios, antes de llamar a Moisés, pues Moisés estaba con los animales del suegro y le cuidaba la herencia, y él me contaba, estos me van a quedar a mí. Y salía y las cuidaba, pues era la herencia, salía, las cuidaba. Bueno, suegro, aquí están, la están creciendo, mi herencia, el suegro muere, me quedan a mí. Moisés llega un día en donde Dios lo llama. El día en que Dios lo llama, le cambió la vida. Moisés antes no hablaba con Dios. ¿Qué le cambió la vida a Moisés? Que cuando Dios lo llamó, Moisés comenzó a hablar con Dios. Nosotros antes no hablábamos con Dios. Dios te llamó. ¿Para qué? Para que inicies a hablar con Él, que vive en ti, que te escucha. Él vive en ti. Nada te puede apartar de esa relación con Él, absolutamente nada. Y mis malas acciones, Él te disciplina, pero no te aparta de la relación. Sin cesar, constantes y perseverando. Cada día. Entonces usted ya comienza, sin darse cuenta, poco a poco, cualquier cosa,
Guíeme, Señor, guárdeme, Señor, protéjame, deme una idea, qué debo de hacer allá. Usted comienza y Dios comienza a darle ideas en sus negocios, con las personas, en su casa, cómo hablar, cuándo callar, una vida sobrenatural. El reino está en ti. ¿Es fácil o difícil? Simple, a 0 pesos, no tienes que ir a ningún lugar energético. Usted no tiene que pagar millones para ir al otro lado del mundo, que te están diciendo que por allá es que está la energía. Y como yo estoy acá, no, yo no tengo plata para pagar hasta allá, porque estoy andando sin energía. Bendecidos, hable cada día con Dios, a ver Dios cómo lo revoluciona. No te cansas, dice que Él esfuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Uno hay días que se levanta porque lo que se ve en las circunstancias es duro, y uno todo. Usted comienza a hablar con Dios, como viene con una relación con Él, es un motor que no depende de nada, ni de nosotros, ni de circunstancias. Es Dios haciendo en nosotros vida. Cristo, que vino a traer vida y vida en abundancia. Jesús, que dijo, correrán ríos de agua viva dentro de ti. El deseo de vida está en tu interior. ¿Y cómo se inicia el deseo de vida? Hablando con el que la genera, Cristo, que vive en ti. Y es por fe. No necesitas de ir a ningún lado, donde usted esté. Entonces, ¿cuáles son las 3 palabras que vimos hoy? Entonces, coloquémosla ahí en el canal de YouTube, escribámosla: sin cesar, constantes y perseverando. Un ejemplo de perseverar y constantes. ¿Eso no es lo mismo? No es lo mismo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Un señor tiene un terreno hermoso, lo compró. Y él lo compra y entonces va a buscar agua, pues para sus negocios, lo que va a tener, la casa, todo. El terreno está pelado. Entonces él va y comienza a cavar el terreno. Y cava 7 metros. Y no encuentra agua. Entonces dice, no, aquí no hay agua. Entonces sale y se va. Y ya comienza a cavar otro terreno, en el terreno otro espacio. 7 metros, acá hizo 10 metros. Tampoco encontró agua. Entonces dijo, aquí no hay agua. Entonces se fue perseverando, ¿no? 7 metros, 10 metros, está perseverando, haciendo algo. Entonces se va para otro lugar del terreno y dice, no, pues acá sí, acá sí. Y hizo, ¿cuánto había hecho acá? 10 y ¿cuánto? Y 7. 7 y 10. Y acá hizo 15. Acá hizo 15 en este otro lugar. 7, perseverando, 15. Y llegó a los 15 metros y nada de agua. Dijo, yo perseveré, abrí 3 huecos. Conclusión, el terreno no tiene agua, me tumbaron. Yo, ¿para qué ese terreno? Lo voy a vender. ¿Y cómo lo vendió si no tenía agua? Pues bien barato. Y llegó otro y le dijo, listo, yo le compré el terreno. Bueno, el señor que le vendió el terreno, que hizo los 3 pozos, salió y se fue. Cuando un día dijo, voy a ir a visitar al que yo le vendí el terreno a ver cómo le ha ido, si lo vendió, qué está haciendo con ese peladero allá. Entonces cuando se fue, oh sorpresa, cuando vio todo sembrado, una casa hermosa, una cosa de belleza. Pero venga, señor, venga, ¿usted qué hizo? Pues yo cavé. ¿Cómo así? Yo cavé también. Sí, pero ¿usted cómo cavé? No, yo cavé en un lado 7 metros, en el otro lado 10 metros y en el otro lado 15 metros, pero en los 3 lados no. Dijo, no, es que yo cavé en el mismo punto. Yo cavé en el mismo punto hasta que encontré el agua. En el mismo punto. Yo no me moví, en el mismo punto. Constante es el mismo punto. La gotera del agua, la gota en la piedra que al inicio de la prédica. El mismo punto. Eso es ser constante y perseverar, hacerlo. Entonces él perseveró haciendo el hueco, pero en el mismo punto, hasta que encontró el agua y hizo su buena casa, la siembra, todo. ¿A qué va eso? Entonces preguntémonos, cada uno tenemos necesidades, vicios, el licor, el mal genio, los celos, problemas económicos, la familia.
¿Sí? Uno cree que Dios no lo escucha, cosas, cada uno. Y uno comienza a orar y comienza a saltar de petición en petición. Entonces pide 5 días por algo, pero como no me respondió, la abandona porque no, ya eso es imposible. Es imposible, no, eso Dios. Y comenzó otra petición. Y tampoco le contesta y otra petición. Y al final usted le está hablando muchas cosas, pero nunca constante. Te recuerda lo de la viuda, constante, lo mismo. Entonces, ¿cómo es perseverar? La acción de hablar con Dios. Sin cesar, tenerlo en cuenta, a todo momento. O sea, usted va, antes de viajar, Señor, guárdame, guíame, lo que dijo doña Blanca, lo que usted va a hacer en cuenta a Dios. Está planeando, usted está planeando sus vacaciones, está planeando el negocio, está planeando visitas. Señor, si Dios quiere. Eso es tener en cuenta a Dios. Si Dios quiere, voy a ir. Ya usted no dice, bueno, entonces en la tarde nos vamos. Ya no va a hablar así. Porque usted ora sin cesar. Señor, Dios mediante en la tarde vamos. Si Dios quiere, vamos a hacer este negocio. Entonces usted comienza una relación donde su vocabulario y su mente tienen en cuenta a Dios. Sin cesar, perseverar y constante. La misma petición hasta que no la responda. Abraham, ¿cuánto duró Dios en darle la respuesta? 25 años. 25 años. Y entonces Abraham dijo, no, Dios, no, usted le quedó grande, eso es imposible. No, Abraham dice que no dudó, que era poderoso. 25 años y se cumplió. ¿Cuánto llevamos orando por una necesidad, una petición y ya la abandonamos? Entonces, ¿qué toca a partir de hoy? Ir y sacar todas las peticiones que usted lleva de años, 10 años, 20 años, sacarlas y comenzar. Si hacemos eso, ¿cuánto tiempo dura la oración? ¿Cuánto tiempo vas a hablar con Dios? Si usted comienza a sacar todas las peticiones, sus deseos, sus anhelos, sus miedos, sus temores, todo, y luego que dar gracias y todo eso, ¿cuánto va a durar? Pues la oración de 2 minutos fácilmente se convierte en 10, la de 5 fácilmente se convierte en 15, y si usted gastaba 10 minutos orando, fácilmente se convierte en media hora y no se da cuenta qué horas, y usted comienza a sentir algo en su interior al hacerlo. Y le oro a Dios para que al final del año escuchemos testimonios de personas que hoy van a comenzar a hacerlo. ¿Qué sucede en el interior? El hablar con Dios. Independiente de la respuesta, si llega o no llega, ¿qué sucede cuando usted todos los días habla con Dios? A todo momento sin cesar. ¿Qué va a suceder en tu vida? Vas a ver el reino, gozo y paz. Vas a ver una vida maravillosa. Usted comienza a valorar, usted se da cuenta qué son los hijos. Usted se comienza a valorar qué significa el esposo o la esposa. ¿Qué significa donde usted vive? Lo que usted tiene. Usted comienza a darle valor sin perderlo. Sin perderlo. Usted comienza a valorar. Entonces, ¿cómo le vas a hablar a la gente? Todo eso es un proceso de solo hablar con Dios. Porque Dios comienza a hacerlo. Entonces, miremos esa parte y para finalizar vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración. Orando en todo tiempo con toda oración. Pablo, Dios le muestra a Pablo. Todos los versículos que compartimos los comparte Pablo porque es el principio del reino. Recuerda, necesidad. O sea, yo no puedo pasar ya ahora un día, diga, y si uno se enorgullece, ayer yo no oré. Es una necesidad. ¿Cómo me daré orgullo? Sí, no, yo llevo 5 días sin orar y mire cómo me va de bien. No, Dios te llamó. No a resultados naturales. Dios te llamó a una vida sobrenatural y usted comienza a verla en su economía, en su familia, cómo se sienta, cómo ve la vida. Es un proceso. Entonces, es una necesidad sin cesar, constantes, perseverando y oración en todo tiempo. ¿Qué significa orar en todo tiempo? Uno piensa que uno debe orar cuando tiene problemas. Como tengo salud, pues ¿para qué oro por mi salud si yo tengo salud? Tengo buena economía, ¿para qué oro si ya tengo buena economía? La familia, mi familia y mis hijos son, vea,
ejemplares mis hijos. ¿Para qué oro? Entonces, cuando la vida se torna como que usted, como que las cosas vienen y que usted maneja lo que le llega, usted como que lo puede manejar y solucionar, ¿para qué oro? Y uno piensa que orar es cuando tiene la enfermedad bien grave, el problema económico bien difícil, y entonces sí voy a orar, ahí sí oro sin cesar. Ante la enfermedad, el problema, el hogar, los hijos, la esposa, el esposo, el trabajo, no. En todo tiempo significa que no importa las circunstancias, todo está bien. ¿Qué hacemos nosotros? Sin cesar, constantes y perseverando. Las cosas están regular, perseverar, sin cesar, constantes. No desmayar, es una necesidad, es principio del reino, sin ritos, sin penitencias, sin lugares, no, Él vive en ti. Usted no necesita ayunar para que Dios te escuche, nada, sin nada de eso. Él ya se sacrificó, Él vive en ti. Entonces, familia, ¿qué es el ánimo y la exhortación de hoy? Que Dios vive en nosotros, que estamos en el reino de la luz, una vida hermosa y maravillosa a la cual Dios te llamó, que se inicia en la relación con Él. ¿Cómo se llama? La oración. Y debemos de animarnos unos a otros a orar. Y cuando le decimos a alguien ore, le estamos dando el bien más preciado. Pero uno piensa que no, que cualquiera puede orar. No, Dios te llamó. Para hablar con Dios, Dios te llamó porque usted se da cuenta que vive en ti y que no necesita de nada. Entonces se va a empezar esa relación profunda. Entonces, familia, valga la redundancia, orar unos por otros para no ser oidores, sino hacedores. Vimos 4 versículos que hablan de la oración. Entonces, oímos, ¿qué nos corresponde? Hacerlo. ¿Dios miente? Bendecidos, Dios no miente. Y vamos a escuchar testimonios de lo que sienten las personas y de respuestas a esa oración que era imposible, que le hemos visto: salud, economía, transformación de personas, de todas las áreas de la vida al orar. Entonces el milagro sucede. ¿Vivimos por fe? No vivimos por vista. Vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre. Padre, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Oramos para que sea claro que tu presencia está en nosotros, que nos has trasladado a tu reino, que tu reino está en cada uno, que nos has llamado a disfrutar de él, Señor. Que independiente de la circunstancia y situación que esté presente hoy, para ti, Señor, eso es fácil y simple, sencillo, que hay salida, sí hay solución, sí hay respuesta. Así en lo natural veamos que no hay respuesta, que no hay solución y no hay salida. Sí la hay. Porque para ti es fácil, porque para ti no hay nada imposible ni difícil, Señor. Lo hemos visto en nuestras vidas y lo hemos visto al leer tu palabra en las diferentes historias, Señor. Hemos visto milagros de la salud. Así, Señor, que clamamos para que eso que hiciste es cuando resucitaste, es que venciste, Señor. Te has llevado la enfermedad y por tu llaga hemos sido curados. Oramos por las personas que tienen cualquier dolencia, Señor. Oramos para que nos sostengas en salud, para que esa palabra se haga realidad, Señor. Dice que la oración del justo puede mucho, que al orar tú levantarás al enfermo. Señor, oramos para que restaures cada órgano, para que cada órgano, cada neurona, cada sistema funcione adecuadamente, Señor. Nueva piel, nueva sangre, riñones, los pulmones, Señor, la sangre, el corazón, las neuronas, cada órgano, los músculos, los huesos, tú los restauras para disfrutar de tu reino aquí, una vida plena. Señor, oramos por la economía de cada familia y de cada persona, para que abra, Señor, las ventanas de los cielos, para que esos ascensos, para que el empleo, Señor, llegue, para que las personas que tienen negocios
esos negocios crezcan y sean de bendición para muchas más familias, Señor. Oramos también para cuando llegue esa provisión al hogar, Señor, poderla administrar sabiamente conforme a tu palabra. Tu palabra dice que no nos dejas avergonzar, sino que nos colocas por cabeza. Padre, te pedimos sabiduría para esta semana. Te pedimos fortaleza para enfrentar cada circunstancia y cada situación, para estar firmes en tu palabra, sabiendo que tú no mientes y tu palabra se cumple, Señor. Padre, te pedimos para que cada persona que has llamado inicie esa relación contigo, que inicie a hablar contigo, Señor, para que disfrute de tu paz y de tu gozo. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.